Hola, muy buenos días. ¿Me escuchan? Sí, buenos días. Ok. Eh, Son las 9 en punto. Vamos a iniciar el tema del día de hoy, que es procedimiento administrativo en materia aduanera, para dar secuencia a los temas que hemos visto a lo largo de esta semana, que es derecho procesal. Hay que entender que es un procedimiento, como su nombre lo dice, administrativo propiamente, no es un procedimiento jurisdiccional. Y pues todo proceso, ya sea administrativo o judicial, va a seguir esa serie de pasos concatenados como si fueran eslabones de una cadena que van a concluir donde al final va a terminar con una resolución o una sentencia. Una resolución si estamos hablando en materia administrativa, una sentencia si estamos hablando en la vía jurisdiccional. En este caso, el comercio exterior en relación con el derecho aduanero, las restricciones no arancelarias y la introducción o extracción de manera legal de las mercancías es lo que va a regular el procedimiento administrativo en materia aduanera que nos va a presentar el día de hoy la licenciada Vania Jiménez, quien es coordinadora del área legal y fiscal y corporativo de GIA. Entonces los dejo con Vania. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. Buenos días. Como bien comentó Héctor, hoy vamos a platicar respecto al PAMA, el procedimiento administrativo en materia aduanera. Es un procedimiento sui generis, es bastante complejo de entender, ya que eh, hay muchos criterios y muchas opiniones respecto a qué tan violatorio es de algunas garantías y derechos fundamentales. Sin embargo, pues bueno, es la medida, es el medio por el que las autoridades aduaneras ejercen sus facultades de comprobación. Eh, Tengamos en cuenta que al ser un procedimiento aduanero, esto implica que la mayoría de las veces esta facultad se ejerce o este procedimiento se ejerce justo en el momento en el que se está practicando el despacho aduanero. Esto significa que debe ser al momento. Es muy rápido en teoría, entonces muchas veces implica algunas violaciones al debido proceso, a algunas presunciones, por ejemplo, de legalidad o de inocencia, podría decirse, ya que de inicio implica un embargo. Entonces, pues bueno, en primer lugar, vamos a establecer cuál es el concepto o la definición de PAMA. Eh, el concepto del procedimiento administrativo en materia aduanera. Aquí voy a citar al libro El Sistema Aduanero de México, de Trejo Vargas, y es el conjunto de trámites o actuaciones de carácter administrativo realizados por la autoridad aduanera en ejercicio de sus facultades, sobre los cuales requiere una resolución en los plazos previstos, pudiendo estos iniciarse de oficio por la autoridad o a petición de un particular en el ejercicio de su derecho de petición o defensa. Perdón. Eh, Aquí podemos desprender algunos elementos importantes. En primer lugar, que es de carácter administrativo, que principalmente es realizado por la autoridad aduanera y que debe de ser dentro del ejercicio de sus facultades, es decir, sí ser una autoridad aduanera, pero estar específicamente facultado para llevar a cabo este procedimiento. Eh, Otro de los elementos especiales que podemos destacar es que existen ciertos plazos legales para emitir una resolución. Y otro de los elementos es que
pues bueno, la autoridad puede iniciar este procedimiento de oficio o a petición de un tercero. Aquí me permito decir que no nada más es respecto a un particular, sino alguna otra autoridad que tenga conocimiento de algún hecho que pudiera implicar el inicio de este procedimiento, puede dar parte a las autoridades aduaneras y solicitar que se aperture o que se inicie este procedimiento. ¿Qué es lo que principalmente da origen al PAMA? Vamos a establecer, en primer lugar, que la materia aduanera, como reiteradamente hemos analizado tanto en esta semana de Derecho Procesal como en cursos anteriores, es que la materia aduanera está estrechamente relacionada con el comercio exterior y además está relacionada estrechamente con el derecho fiscal. Son tres ramas del derecho, por decirlo así, que están relacionadas y concatenadas, que una lleva a la otra, así que aun cuando existen facultades de comprobación específicamente respecto a aspectos fiscales, como podría ser el entero de contribuciones, justamente hay que delimitar que existen contribuciones en materia de comercio exterior y aduaneras, ¿no? Entonces, justo por esta razón es que se llega al punto en el que las tres materias se unen en el PAMA. Entonces, principalmente inicia por determinar la correcta o no introducción de mercancía a territorio nacional, justamente por los lugares autorizados para esto, es decir, por las aduanas. Recordemos también que existe un supuesto en el que puede haber mercancías que no pasan precisamente por el despacho aduanero para su importación o exportación, ya sea temporal o definitiva, sino que están solamente para un supuesto de tránsito. Puede ser que alguna mercancía que está en el puerto de Veracruz esté de tránsito por territorio nacional porque va a llegar a la aduana de Manzanillo, por decirlo así. Entonces, en este supuesto de tránsito o transporte de mercancías, existen ciertas rutas fiscales específicas que deben de ser respetadas. Cuando no es respetada alguna ruta fiscal o cuando se determina o se tiene conocimiento de que puede que haya un tránsito que no esté respetando esta ruta fiscal, entonces es una causal de inicio del PAMA. Hablando de la introducción o salida de mercancías de territorio nacional, también puede existir el supuesto en el que se trata de mercancías que estén prohibidas, pudiera ser, no sé, animales o que necesiten cierta regulación o cierto trámite específico. Entonces, realizar la introducción principalmente de mercancías no permitidas es una causal o una de las principales causales del inicio del PAMA. Aquí, pues recordemos que no todas las contribuciones se refieren al Impuesto General de Importación. También existen cuotas compensatorias, aranceles, y estas contribuciones pues deben de ser también enteradas. Si no lo son, así como los impuestos que son directamente relacionados con la introducción de la mercancía o la propia mercancía, pues entonces se iniciará un PAMA para determinar para determinar si esas mercancías están en territorio nacional
de forma legal al haber sido cubiertas las contribuciones correspondientes. Otra de las principales razones, yo diría que es muy común y muy fácil que ubiquemos este punto, es el hecho de que la mercancía no cuenta o no esté respaldada por los documentos que acrediten su legal estancia en el país. Es decir, cuando tengamos mercancía que evidentemente es extranjera, pero no tengamos el pedimento de importación, ya sea definitivo o temporal en algunos supuestos. También puede ser que hay una diferencia entre la mercancía que haya sido declarada para su despacho y la mercancía que efectivamente está en territorio nacional. Y al haber sido o al detectarse esta posible diferencia, pues bueno, podemos llegar a tener como causal de inicio del PAMA. Hay supuestos específicos, por ejemplo, vehículos de cargos de transporte de mercancías que no cuenten con el pedimento referente al despacho aduanero de estas mercancías. Entonces, al detectarse, pues evidentemente va a ser procedente el inicio del PAMA. También cuando por algún motivo se tenga o se detecte que el proveedor en el extranjero de las mercancías que están siendo importadas no sea exactamente el nombre, sea distinto, incluso sea inexistente, puede presumirse un contrabando, entonces pues evidentemente va a iniciar el PAMA. Y también no solamente puede haber diferencias respecto a la mercancía que entra a territorio nacional, sino respecto al valor de la mercancía que está introduciéndose a territorio nacional. Es decir, como ya comentamos en el curso referente a despacho aduanero, para tal efecto, se debe declarar el valor de la mercancía para efecto de determinar las contribuciones correspondientes. Cuando existe una diferencia entre el valor de la mercancía que se está introduciendo y del valor que fue declarado, entonces puede iniciarse el PAMA, incluso si esta diferencia se determina tomando en consideración mercancías idénticas o similares que hubieran sido introducidas en un despacho distinto. Ahora bien, ¿cuál es la naturaleza jurídica del PAMA? Esto es que el PAMA se encuentra específicamente regulado por la ley aduanera, que es de carácter administrativo. Entonces, al dar la ley aduanera la posibilidad de que la autoridad que ejerza esta facultad lleve a cabo una investigación, implica que posteriormente va a existir una resolución en la que se establezca pues una sanción en caso de determinarse que es procedente, o va a ser una resolución en la que se establezca que pues no hay una sanción ya que no se infringió ningún supuesto de ley. Como les decía anteriormente, este es iniciado de oficio en la mayoría de los casos, sin embargo, también puede ser iniciado a petición de un tercero, que puede ser un particular, o a petición de una autoridad distinta. Como les comenté
al principio, el PAMA implica o lleva implícito un procedimiento de embargo de mercancías. Esto es indudablemente un acto de molestia, ya que un embargo precautorio puede llevarnos a un embargo definitivo de mercancías y a la imposición de sanciones. Es un acto de molestia ya que afecta el patrimonio de las personas, así como sus derechos, de manera inmediata. Por lo tanto, aun cuando no es un procedimiento judicial, sino es un proceso administrativo seguido en forma de juicio, por decirlo así, es fundamental que se atienda el debido proceso. Reiteradamente hemos visto en las noticias o hemos escuchado el tema de principalmente en penal, que se deja libre a quien sabemos o quien es sabido que cometió un delito, ya que pues hubo fallas en el proceso, es decir, no se respetó el debido proceso. Al ser un acto de molestia, el PAMA, que afecta directamente al patrimonio de las personas, puede analogarse un poco con el tema de respeto a los derechos fundamentales como lo es el penal. Es decir, es tan grave uno como el otro. Por eso es fundamental que en el PAMA las autoridades aduaneras que estén ejerciendo esta facultad pues respeten todos los pasos que la ley aduanera establece para llevarlo a cabo. Pues de lo contrario habría una violación al debido proceso que afecta directamente al patrimonio de las personas. Ahora bien, como les decía, al llevarse a cabo en forma de juicio, es muy importante que se atiendan también a distintos principios procesales, ya que justamente están encaminados a proteger pues la esfera jurídica o a proteger los derechos del gobernado que es sujeto a este ejercicio, a esta facultad de comprobación tan agresiva. El primer, y diría yo uno de los más importantes, es el principio de legalidad, y pues básicamente implica que la autoridad debe actuar de acuerdo a lo que esta ley le faculte o le permita hacer. Es decir, la autoridad solamente puede llevar a la ley y además debe de estar facultada para ello. Es decir, puede que haya alguna ley que permita que una autoridad realice cierto acto, pero si esa autoridad no está específicamente facultada para ello, entonces aun cuando esté en la ley, no podría llevarla a cabo. Es por eso que en cada actuación que realice la autoridad se establece o se considera que es un requisito fundamental de validez el hecho de que la autoridad lleve a cabo este acto, que esté debidamente fundado y motivado. Es decir, que se establezcan tanto los preceptos legales que le facultan para realizar dicho acto y que permitan... ¿Me puedes apagar, por favor?
es decir, que la ley les permita realizar dicho acto y además que dicho acto esté previsto en la ley. Y por otro lado, en el que al decir motivado, implica establecer las razones por las cuales se está llevando a cabo dicho acto de autoridad, o por qué es que se considera aplicable el precepto legal que está siendo referido por la autoridad. Aquí pues podemos ver un acta de inicio de un procedimiento aduanero y pues obviamente debe estos requisitos de legalidad, bueno, respecto al principio de legalidad mediante fundamentación y motivación, pues deben ser por escrito, ¿no? El principio de economía procesal. Esto implica que el procedimiento al que se sujeta el gobernado o que están sujetando al gobernado no le implique demasiado costo ni demasiados esfuerzos para participar o para ejercer su garantía de audiencia, que implica el poder defenderse o ser escuchado dentro del procedimiento. Es decir, este principio de economía procesal significa que debe de ser de fácil acceso y que debe de ser rápido, eficiente y no implicar demasiados costos para el contribuyente o para el gobernado, dependiendo del supuesto, en este caso para el sujeto a PAMA. Respecto al principio de reserva de ley, debemos establecer que si bien el PAMA y en realidad los actos o todas las situaciones jurídicas relativas a los procedimientos de importación y exportación que pudieran llevarnos a un PAMA están establecidos en ley, también hay que considerar que muchas veces son expedidos acuerdos, decretos, circulares por parte de las autoridades. Sin embargo, el principio de reserva de ley justamente explica que o implica que la autoridad debe actuar de acuerdo a la ley y debe de ser, digamos, de forma por orden jerárquico. Primero es la ley y después se irán aplicando los reglamentos circulares o cualquier otro documento que sea expedido en ejercicio de facultades y que tenga alguna implicación. Es decir, si hay algún precepto en la ley que regula cierta conducta, pero después, no sé, el SAT emite una circular respecto a esa conducta y yo estoy sujeto al mismo, pero la ley me establece primero o me emite una resolución en la que dé prioridad al acuerdo o decreto que se emitió y no a la ley, entonces estaría violentando ese principio de reserva de ley. El principio de inmediatez es un poco complejo, ya que implica la pronta impartición o la pronta administración de justicia o la pronta emisión de una resolución. Esto lleva implícito que los procesos o procedimientos deben de realizarse de manera rápida y eficiente. Sin embargo, se debe
de llevar a cabo mediante un equilibrio en el que no por realizarlo de manera rápida, pues se afecte o no se lleve a cabo de la manera correcta, de tal manera que pudiera afectar al gobernado. Sin embargo, en el PAMA hay que entender vertientes. Y esto es que todo el procedimiento de inicio a fin se lleva a cabo con inmediatez. Sin embargo, como lo comentaba al inicio, el PAMA suele ser o suele llevarse a cabo al momento. No es como el resto de las facultades de comprobación que ejercen las autoridades respecto a contribuciones, por decirlo así, IVA o ISR, en el que pues se emite una orden y te dan cierto plazo para exhibir documentación y después hay cierto plazo para que la autoridad te vuelva a requerir. No, aquí todo se lleva al momento porque en ese momento está en la mercancía y es necesario determinar qué se va a hacer, ¿no? Por eso el principio de inmediatez no solamente se como desde el inicio hasta el fin del procedimiento, sino de las actuaciones al momento respecto a la actuación de la autoridad para determinar si es procedente el embargo precautorio de la mercancía. Muchas veces, por ejemplo, al momento de realizar el despacho aduanero, la mercancía debe ser verificada, se detecta alguna irregularidad y entonces pues se debe de dar inicio al PAMA. Por el cúmulo o por la cantidad de mercancía, esto puede implicar que no pueda verificarse en un mismo acto o en un mismo día. Sin embargo, el principio de inmediatez lleva a que los actos sean continuos, rápidos, pero que se respeten los procedimientos establecidos, o sea, se respete incluso el principio de legalidad que comentábamos hace un rato, y pues bueno, si se van a llevar a cabo en varios actos, por ejemplo, varias actas en las que se establezca la verificación de la mercancía, pues que sea de forma continua, ¿no? No voy a tener ahí la mercancía. Hoy hago la revisión de una caja y dentro de un mes verifico la otra caja. No, debe de ser continuo, rápido. Ese es el principio de inmediatez desde los dos vertientes que pudiera llevar el PAMA. Y pues bueno, el principio de garantía de audiencia y lo que implica la garantía de audiencia es que el gobernado o quien sea sujeto al PAMA va a ser oído antes de que se antes de que se emita una resolución definitiva. Es decir, se le va a permitir y se le va a conceder un término legal para que aporte pues todas las pruebas y argumentaciones que consideren necesarias para ejercer su defensa con anterioridad a que se emita la resolución que ponga fin a este procedimiento. Ahora, vamos a establecer cuáles son los pasos que se llevan a cabo dentro de un PAMA. Cuando la autoridad lleva a cabo esta facultad de comprobación, vamos a entender que detecta por alguna circunstancia alguna irregularidad o causal. Entonces, en ese momento se va a hacer la detención y se va a notificar el inicio del PAMA.
¿Qué es lo que debe de hacer la autoridad? Debe emitir un acta en la que se haga constar que se inicia el PAMA. Es muy parecido a las actas que se emiten, por ejemplo, dentro de una visita domiciliaria. Sin embargo, pues en este supuesto se realizan al momento y pues son en materia aduanera. Se lleva a cabo el levantamiento de inicio del procedimiento. ¿Qué es los requisitos esenciales que debe contar esta acta de inicio? Es que la autoridad que la está iniciando se identifique. Que se establezcan los motivos o las circunstancias específicas por las cuales la autoridad considera que debe de iniciarse el PAMA. Debe de realizar una breve descripción de las mercancías que va a verificar. En caso de ser necesario, por ejemplo, la toma de muestras respecto a alguna mercancía que para su identificación o clasificación arancelaria deba de determinarse mediante mediante muestras y el estudio de estas muestras, pues bueno, se debe de establecer eh, cómo es que se lleva a cabo la toma de estas muestras. También, pues, a la persona a quien se le está iniciando el PAMA, debe solicitársele que señale 2 testigos que den fe de que todo lo que se está estableciendo en el acta es realmente lo que está sucediendo al momento. Y se le va a conceder a a la persona sujeta al PAMA un término para que presente alegatos o pruebas. También, pues en ese momento va a darse justamente uno de los actos más eh, no violatorios en sí, ya que pues a final de cuentas está previsto en la ley, pero sí más agresivos, y es que aún sin tener plena certeza de, de que en realidad se hubiera cometido alguna infracción, en ese momento se lleva a cabo un embargo que se dice precautorio de las mercancías. Es decir, al momento en el que se inicia el PAMA, se va a llevar a cabo el embargo precautorio. No hay, eh, no hay como un supuesto que permita que la mercancía, aun cuando esté en duda su legal estancia o en duda el entero de las contribuciones de manera correcta, que pueda irse libre. No, desde ese momento se lleva a cabo el embargo. No es definitivo hasta este momento, sino con posterioridad a que el gobernado, dentro de los 10 días que se le permitiera, que se le concedieron de término, llegue a la autoridad todas las pruebas y todos los argumentos, y entonces es cuando se va a determinar si ese embargo va a ser liberado o si se va a volver un embargo definitivo. En caso de que se desvirtúen, bueno, me regreso un poquito. Justo al llevarse a cabo esta verificación de las mercancías y determinar si va a ser embargada precautoriamente, aquí puede, como les comentaba, llevarse a cabo en varios actos y no solamente en uno. Entonces, no solamente se levantaría el acta de inicio, sino tendrán que levantarse actas parciales en las que se haga constar los pasos o los momentos en los que se llevó a cabo la verificación, la toma de muestras y, pues, en su caso, el embargo precautorio de la mercancía.
Una vez que se realice el embargo precautorio y se vuelve a conceder un plazo de, de 10 días para exhibir pruebas y argumentos, entonces la misma autoridad, va a determinar si fue desvirtuada la causal o si no lo fue. Si fue desvirtuada la causal que dio inicio al PAMA, es decir, se exhibió la documentación, se acreditó que realmente se entregaron las contribuciones, o cualquiera de las causales que señalamos al inicio, entonces, de inmediato la propia autoridad que inició el PAMA va a emitir su resolución en la que pues establezca que las causales se desvirtuaron y que en consecuencia no va a haber ninguna imposición de sanciones. Esto también implica que la mercancía debe de ser devuelta de forma inmediata. Por otro lado, si las causales que dieron origen al PAMA no fueron desvirtuadas, entonces se debe emitir una resolución en la que no solamente se establezcan sanciones, puede haber multas y en caso de que se hubieran omitido algunas contribuciones, pues estas se van a determinar el pago de las mismas de manera actualizada y además los recargos que se hubieran generado desde el momento en el que se debieran de enterar hasta el momento en el que se emite la resolución. También, pues bueno, se determina que el embargo pues será definitivo. Al respecto, cabe precisarse que existen medios de defensa respecto, pues obviamente, tanto la mercancía o el destino de la mercancía como de las contribuciones que se determinaron omitidas en su caso o de las sanciones que pudieran ser multas. Vamos a establecer que de manera ordinaria existen dos principales medios de defensa, que es el recurso de revocación y el juicio de nulidad. Pero debemos establecer que también existe un tercer medio de defensa respecto a este PAMA y ese es el amparo indirecto. Justo el día de ayer, el licenciado Héctor nos platicó y nos dio una charla muy interesante respecto a lo que es el recurso de revocación. Sin embargo, lo retomo muy brevemente para establecer que en contra de la resolución que emita la autoridad aduanera, en la que se pudieran fijar créditos fiscales, multas, sanciones e incluso el embargo de la mercancía, es procedente el recurso de revocación. Recordemos que las autoridades aduaneras son parte del Servicio de Administración Tributaria en su área específica de aduanas o en su administración de aduanas. Esto se pretende modificar, ya que es muy probable que a partir del año que entra este control de aduanas se lleve a cabo por pues ya medios militares. Sin embargo, a la fecha, el Servicio de Administración Tributaria, a través de pues su administración específica de aduanas, es quien lleva a cabo tanto los procesos de despacho aduanero como los actos que están relacionados al PAMA, el propio PAMA, y al ser SAT, pues el recurso de revocación es procedente.
Este es un medio de defensa que se lleva a cabo ante la propia autoridad emisora del acto que afecta a la esfera jurídica, es decir, ante la propia autoridad que emite la resolución de la que nos vamos a, a quejar o a defender. La intención del recurso de revocación es que la propia autoridad sea quien deje sin efectos el acto o la resolución. Sin embargo, pues no es el único medio de defensa. Comentábamos el día de ayer también que el recurso de revocación puede ser presentado optativamente, es decir, el contribuyente o el gobernado sujeto PAMA puede elegir entre ir directamente a juicio de nulidad o al recurso de revocación. Es estrategia el determinar por cuál optamos ir primero. Sin embargo, pues bueno, no quiero hablar mucho en el recurso ya que fue tema de ayer. Cabe precisar que también, aun cuando se presenta un recurso de revocación, la autoridad pues puede no siempre darnos la razón y entonces muy probablemente confirme el acto que se controvirtió mediante recurso de revocación. Ante esto, es procedente el juicio de nulidad, atendiendo al principio de litis abierta, no solamente respecto a la resolución que recaiga al recurso de revocación, sino también a la resolución emitida dentro del PAMA. Es decir, en estos momentos sería posible atender, controvertir o impugnar en juicio de nulidad ambas resoluciones. El juicio contencioso administrativo es el segundo medio de defensa. Este se presenta ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Este es un conjunto de actos procesales relacionados entre sí, en donde el particular formula una demanda que impugna o controvierte las resoluciones definitivas que le causen una afectación ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa a través de la sala especializada en materia de comercio exterior. Es decir, si es un tribunal que su naturaleza es resolver respecto a casos administrativos, en su mayoría fiscales, pero también es un tribunal que tiene diversas competencias específicas. Una de ellas, y al ser, como les comentaba, sui generis, es la materia de comercio exterior. Por lo tanto, tiene una competencia específica, una sala específica con competencia en esta materia y es quien va a llevar a cabo este procedimiento judicial. Dentro del juicio de nulidad o contencioso administrativo, se puede pedir una suspensión provisional y en su caso definitiva respecto al embargo de las mercancías. Sin embargo, cabe precisarse que en esta instancia se requiere una garantía respecto al valor de la mercancía, así como los recargos que pudieran generarse durante los siguientes 12 meses, así como gastos de ejecución, para entonces
para mantener las cosas en el estado en que se encuentran y que esa mercancía que nos fue embargada no sea o adjudicada o rematada, ni se le cause ningún agravio a esta mercancía hasta en tanto se resuelva si era procedente justamente el embargo de la misma. ¿Por qué? Porque muchas veces pues la autoridad ni siquiera se ha determinado la legalidad de ese embargo cuando la autoridad ya remató la mercancía o ya se la adjudicó, y entonces después resulta que pues no era legal ese embargo y ya la mercancía ya no puede ser devuelta. Eso implica una doble afectación al particular. Y entonces, pues la autoridad tendrá que restituirla. Sin embargo, ahí existe mucha controversia respecto al cómo se evalúa, cómo es que se lleva a cabo esta restitución. Por eso es muy importante que se tenga en cuenta que en juicio de nulidad, el pedir la suspensión para efecto de las cosas, de que las cosas se mantengan como en la situación en la que están, implica un gasto, pero puede prevenir una afectación mayor. Y bueno, el procedimiento básicamente es la presentación de demanda. Se dan 30 días a la autoridad demandada para efecto de que conteste la demanda. Pudiera haber una ampliación de demandas si respecto a la contestación de demandas surgen hechos novedosos de lo que no se hubieran tenido conocimiento con anterioridad. De no ser así, pues entonces al existir una contestación de demanda, se da un plazo para que se formulen alegatos, es decir, el particular puede exhibir algunas conclusiones derivadas de tanto de la demanda como de su contestación de demanda, y una vez que se han formulado los alegatos, correrá el plazo para que la sala emita una sentencia definitiva o una resolución definitiva. Hay que precisar también que se lleva paralelamente la solicitud de suspensión, es decir, aplica como en el amparo, que se lleva por cuerda separada la solicitud de la suspensión. Puede que esta sea negada incluso, sin embargo, no afecta el curso del juicio principal. Y pues bueno, una vez que en el juicio de contencioso administrativa es emitida una sentencia definitiva, y si esta no es favorable a los intereses del particular, entonces puede considerarse procedente el amparo directo ante los tribunales colegiados. Quien recibe la demanda de amparo directo es la propia sala, y ella es quien lo remite al colegiado que conocerá del mismo. Por otro lado, debemos de considerar que existe un tercer medio de defensa, que es el amparo indirecto. Sin embargo, me gustaría hacer una precisión. El amparo indirecto únicamente es procedente en contra del embargo precautorio, más no así respecto a todo el PAMA, es decir, el procedimiento sancionador por virtud del cual se pueden establecer contribuciones, multas, sanciones. Ya no es procedente, ya que pues efectos ordinarios, que son el recurso de revocación y el juicio contencioso administrativo. Por lo tanto, al ir en amparo indirecto, únicamente podríamos hacerlo respecto al embargo de la mercancía. Y puede ser que para efecto de que
o la mercancía sea devuelta, que realmente no sucede, o que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran hasta en tanto se resuelve la legalidad de este embargo, pues eh, también debería de presentarse o también puede ser solicitado por el juez de distrito que conozca de este amparo una garantía. Hay que tener mucho cuidado en caso de optar por el amparo indirecto, ya que, pues, como les comentaba, solamente va a ser respecto al embargo, pero dejaríamos de lado todo lo que esté relacionado con las contribuciones o con la conducta o con el fondo del asunto. Por lo tanto, mediante amparo indirecto, no podríamos determinar la legalidad o ilegalidad, no se podría pronunciar respecto a ese fondo del asunto. Por lo tanto, podría incluso ser más o menos conveniente el hecho de obtener solamente una resolución respecto al embargo y no hacia el fondo, ya que sería o podría ser que subsistan pues la resolución o, que determine multas o sanciones y pues tendrían que ejercerse los medios de defensa ordinarios que llevarían a un pronunciamiento respecto al fondo, incluso llegando al amparo, pero tendrá que ser directo, no indirecto. Hay que tomar en consideración esas dos diferencias antes de determinar cuál es el medio de defensa idóneo. Muchas veces la gente opta por presentar el amparo indirecto con la intención de obtener la devolución de la mercancía muy rápido y perdemos de vista que no va a haber un pronunciamiento respecto al fondo y que respecto al fondo pues sí deben de ejercerse los medios ordinarios de defensa, ya que si no pues de todas formas obtendremos una sanción como son contribuciones obligadas con recargos, actualizaciones y multas. Entonces, pues puede que no sea lo más conveniente y sí es muy importante que se determine una estrategia al respecto. Pues bueno, por mi parte esto sería todo. Me gustaría saber si existe alguna duda o algún comentario. Hola, Vani, buenos días. Hola. Oye, yo tengo dos preguntas. Respecto al procedimiento de la presentación de la demanda del juicio de nulidad, nos comentabas que son 30 días. ¿Son hábiles o naturales? No, hábiles. Hábiles. Todos los términos se computan en hábiles. Entonces, a partir de que tú tienes tu resolución que vas a impugnar, tienes 30 días hábiles para presentar tu demanda y también la autoridad demandada tiene 30 días hábiles para contestar su demanda. Ok, ahora bien, ese término se interrumpe si yo quiero hacer la ampliación a esa demanda que presenté o no. No. La ampliación de demanda tiene algunos supuestos de procedencia específicos, pero principalmente la ampliación de demanda aplica cuando al contestar la demanda la autoridad te hace conocedora de actos de los que tú no tenías conocimiento. Entonces, por decirlo así, tú no sabías que que se había llevado a cabo cierto acto, pero te enteras a través de la contestación de demanda. Entonces, respecto a ese acto que tú no sabías, puedes formular tu ampliación de demanda. Ok. Vale, ya me queda claro. Muchas gracias. Y pues bueno. Buen día, perdón. En estos casos, ¿cuál es
más efectivo? ¿Qué porcentaje de efectividad tiene cada uno ante una posibilidad de que se pudiera utilizar cada recurso? Mm, Sin duda, quien más efectividad tiene a la fecha es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Tiene un gran criterio, eh, sin embargo, por estrategia muchas veces es, es importante primero acudir en recurso de revocación y después acudir al juicio de nulidad. ¿Por qué? Porque en el juicio de nulidad o en el juicio contencioso administrativo no es posible que aportemos pruebas que no hubieran sido exhibidas ante la autoridad con, con anterioridad a la demanda. Es decir, si durante el PAMA, en los términos legales en los que se me permitió exhibir pruebas, yo no exhibí alguna prueba, ya no podría llevarla al juicio de nulidad. Pero sí lo podría hacer si antes del juicio de nulidad acudí en recurso de revocación y exhibí esa prueba. Muchas veces, realmente la mayoría de las veces, el recurso de revocación confirma la resolución que se controvierte. Sin embargo, sí nos crea la posibilidad de exhibir pruebas que no hubiéramos exhibido en el propio PAMA y entonces llevar estas pruebas al juicio contencioso administrativo. Es por eso que aun cuando el medio más efectivo es el juicio de nulidad, puede que por estrategia lo más indicado sea ir antes al recurso de revocación. Ok, perdón. Ahora, tomando un poquito este punto. ¿Existe la posibilidad de aplicar ambos recursos al mismo tiempo? No, es optativo. Digamos, puedes acudir a recurso primero o a juicio directamente, pero no a ambos. También implicaría o estaría relacionado con causales de improcedencia de ambos medios, pero la principal es esa. La ley te dice claramente que puedes acudir a uno o a otro. Tú decides a cuál. Ok, perfecto, muchas gracias. Por nada. Pues bueno, si no hay más dudas o comentarios, por mi parte es todo. Les agradezco muchísimo el que hayan estado el día de hoy. Yo sé que es un tema bastante complejo y muy teórico, pero pues es importante conocer que existen estos procedimientos tan complejos y tan peculiares en nuestro sistema. Muchas gracias, Vania. Pues sí, como bien lo comentas, es un tema complejo y pues es muy importante que cuando el cliente, nuestros clientes están sujetos a un PAMA, acudan inmediatamente con su abogado aduanero que tenga conocimiento de esta materia de comercio exterior, porque pues aquí hay que plantear la estrategia rápido. Si estuviéramos hablando de mercancías que fueran perecederas, de fácil descomposición, animales vivos o automóviles, el fisco puede bien donarlas o proceder a su destrucción en muy poco tiempo. Entonces sí hay que plantear bien la estrategia del medio de defensa. Si lo que me interesa es que me devuelvan la mercancía que me embargó el fisco o qué es lo que se pretende. Entonces, sí en este tipo de procedimientos hay que actuar rápido. Entonces, pues de parte de GIA les agradecemos mucho su tiempo y con esto estaríamos concluyendo. Que tengan excelente día. Gracias, buen día. Muchas Igualmente, Héctor, gracias. gracias. Por nada, hasta luego, buen día.